Bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es Álvaro González y estamos en Sendero a la Nada. En el podcast de hoy vamos a tratar un tema relacionado con la mitología de las diversas culturas del mundo, pero en concreto vamos a hablar de los mitos de la cosmogénesis. Vamos a hacer un breve repaso, no vamos a hablar de los mitos de forma exhaustiva, los mitos cosmogónicos que nos hablan de los orígenes del mundo, sino que vamos a mencionarlos en su aspecto sobre todo del tratamiento de la palabra sagrada como elemento iniciador de la existencia, es decir, de esos mitos que nos hablan como la palabra es la determinación que permite que la manifestación, que la creación entera pueda darse. De hecho, la palabra pronunciada puede ser creativa o destructiva. Todo depende de cómo usamos el don del habla. El habla es expresión de significados y cuando un significado no puede traducirse en palabras al 100%, podemos usar el lenguaje simbólico, como en la poesía. Nuestra forma de usar la palabra realmente es un reflejo de nuestra interioridad. No solamente se aprecia por el vocabulario que utilizamos, sino también por el tono, la dicción o la intención de la palabra pronunciada. Por este motivo, en las tradiciones espirituales se aconseja tener un cuidado del verbo. Ya en el Evangelio, Jesús decía que no es lo que entra por la boca lo que te contamina, sino lo que sale por ella. Entonces ya podemos hacernos una idea de la importancia que tiene el verbo. ¿Y por qué la palabra es tan importante? Porque la palabra es una recreación a nivel microcósmico de lo que es el macrocosmos. Vibración, sonido universal, música y dinamismo constantes e impermanentes. Pitágoras ya mencionaba de esta realidad cuando hablaba de la música de las esferas, que es una forma de hablar de la organización del cosmos en su totalidad, algo que se va a repetir en muchas culturas a lo largo de los tiempos, porque no solamente encontramos este tipo de menciones en las enseñanzas pitagóricas en lo referente a la música del cosmos, ni del orden del cosmos a través del sonido, ya que de hecho Pitágoras aprendió sus conocimientos de otros conocimientos más antiguos que ya existían previos, ¿no? Como por ejemplo en Egipto. Y es que en el pensamiento tradicional los mitos de la creación suelen tener el sonido, la palabra y la música como elementos fundamentales para que todo pueda darse. Para comprender la importancia del verbo, entonces vamos a tratar, como ya he comentado, algunos mitos de la creación o mitos cosmogónicos para ver que tiene una importancia vital para varias culturas. Aunque antes de explicar ningún mito, quisiera comentar que los mitos no nacen de la nada, no son una invención de un grupo de personas que se reunieron hace miles de años para inventar los mitos. Los mitos parten de lo espiritual, son una forma de expresar realidades espirituales y fueron escritos normalmente por iniciados, por maestras, maestros, seres humanos despiertos que percibían más allá del ordinario. Entonces el mito, más que una enseñanza moral o un modo de entretenimiento, es un acercamiento a lo espiritual. Por eso siempre insistimos en la necesidad de estudiar el símbolo y además de practicar la meditación y otras prácticas que nos ayuden a experimentar lo real. Pero volviendo al mito en sí mismo, el mito es una forma de representar lo que se llama el drama sagrado, es decir, todos los componentes, los elementos, factores espirituales que nos acercan a lo espiritual, nos acercan al despertar, y esto lo muestra a partir de los arquetipos representados en cada mito. Es decir, que cada personaje que sale en un mito es una parte de uno mismo que forma parte del camino espiritual. Bien, pues dicho esto, vamos a comenzar con un mito cosmogónico que nos es muy cercano en la civilización occidental, me estoy refiriendo, y este es el mito del Génesis del judeocristianismo. En el Génesis, justo al principio, en el primer capítulo, leemos lo siguiente: y dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Y así hicieron los Elohim para crear las aguas, la tierra y toda la creación, nombrándola, mandando la orden divina de que eso se pueda dar. El nombre de una cosa es una misma vibración, su patrón de forma.
cuando nos referimos a la palabra ontológicamente, es decir, que cuando se pronuncia aquello que quiere crearse ya toma una forma concreta, porque es un patrón de onda, un patrón de forma determinada. Quisiera comentar que quizá ha parecido un poco extraño que en el Génesis, en lugar de decir y dijo Jehová haya luz y hubo luz, y dijo Dios o dijo Yahvé, he dicho Elohim porque estoy tomando de la Biblia textual, que es una Biblia que se considera una de las traducciones desde el original más fieles al original mismo, porque cuando leemos en hebreo la Biblia nos encontramos que no se está hablando en varias partes, no se menciona a Yod-Heh o a Yahvé o Jehová como diríamos nosotros por ciertas traducciones, sino que se está hablando de Elohim, que significa literalmente dioses, es decir, de todos aquellos dioses o de todas aquellas manifestaciones del Dios absoluto, del absoluto, que sería Yod-Heh, que es un nombre impronunciable, es un nombre secreto, serían como las siglas, por decirlo así, y estos Elohim, estos dioses, serían los que crean la manifestación. Está lo absoluto, que es lo antes creado, lo que no está manifestado, y que a partir de sus propias manifestaciones, que serían estos Elohim, pues entonces pueden crear todo lo que existe. Vamos a comentar, por cierto, que aquí no estamos hablando ni de extraterrestres ni nada de esto. Estamos hablando de un mito que es puro símbolo y que nos está hablando de realidades espirituales veladas a través de símbolos para que podamos comprenderlas y profundizar en ello. En el Evangelio de Juan, continuando con la Biblia, ya en el Nuevo Testamento, también se refiere a la palabra, el Evangelio de Juan, como un elemento, como sustancial a la palabra de Dios y a Dios mismo. Y es que dice lo siguiente en el inicio de este Evangelio: en un principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. El Logos, recordemos que en griego es palabra, ahora haremos un comentario al respecto. Entonces dice que en un principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. En un principio, es decir, el Logos, estaba ante Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres. Es necesario aclarar que en el original griego, recordemos que en el Nuevo Testamento se escribió en griego, en el griego en Koiné, que era el griego que se utilizaba en Alejandría y en el Mediterráneo en aquellos tiempos. Viene del original griego, que significa logos, o sea, la palabra logos, que significa verbo, palabra, intelecto, razón, concepto, relación, tiene diferentes significados. Entonces es importante que veamos realmente lo que quiere decir que el verbo era con Dios, o el logos era con Dios y el verbo era Dios, porque filosófica y metafísicamente el logos es uno de los principios esenciales para que todo pueda crearse. Recordemos que si viene del griego por tradición griega y porque además el cristianismo en su creación toma de los elementos de lo ya existente, desde las religiones o los conocimientos de Egipto, pasando por el conocimiento de los griegos, también de los romanos y de varias culturas más, también las culturas semíticas del momento, o el judaísmo mismo, que es una de las bases fundamentales, pues en el caso de los griegos, cuando hablamos del logos, estamos hablando de que toma de ese elemento tan importante, que ya Heráclito, 500 años antes, hablaba de ello. De hecho, Heráclito decía que el logos es el principio de todo lo que existe. Heráclito decía textualmente: no a mí, sino habiendo escuchando al logos, es sabio decir junto a él que todo es uno. Es decir, hay que escuchar al logos, es decir, la palabra de lo divino, que es lo que permite que todo se pueda manifestar y es donde está la auténtica sabiduría. Y en esa misma línea, Filón de Alejandría, que fue un filósofo judío que nació en los primeros años, un poquito antes de los primeros años del cristianismo, según el cómputo que utilizamos, este hombre, por cierto, Filón de Alejandría, antes de comentar lo que comentaba sobre el logos, Filón de Alejandría fue una figura muy importante porque prácticamente fue el primero, al menos el primero del que tengamos conocimiento, que toma el Antiguo Testamento. Filón de Alejandría, como decía, era judío, filósofo judío, y es el primero que empieza a hacer una exégesis, una hermenéutica, una interpretación espiritual simbólica de lo que acontece en los relatos bíblicos de la Torá en concreto, y esto, bueno, se provocó que tuviese detractores, pero también muchos seguidores.
realmente Filón de Alejandría fue una figura importante en los primeros años del cristianismo también, porque aunque fuese judío, fue considerado como alguien importante para los primeros siglos del cristianismo, porque la interpretación que se hacía de exegética, simbólica de la Biblia, pues le pareció muy interesante a varios grupos de cristianos de Alejandría, sobre todo, de donde estaba él. Y es que de hecho la Alejandría de aquella época era una Alejandría abierta, una Alejandría en donde los conocimientos se entremezclaban. Recordemos, por ejemplo, los gnósticos, luego más tarde con los hermetistas o con los del culto hermético que compartían conocimientos junto al neoplatonismo, que también de allí bebió el cristianismo en su momento, la filosofía y la ciencia que se expandían. Entonces hablamos de una Alejandría muy interesante en aquellos tiempos. Esto ya lo vimos cuando lo estuvimos comentando en el podcast sobre la breve historia del hermetismo, ¿no? Que Alejandría fue un foco importante para muchos de los conocimientos y muchas formas de entender la espiritualidad y la religiosidad, la filosofía, como se entienden hoy en día, hasta cierto punto. Entonces Filón de Alejandría fue una figura prácticamente capital para que la Biblia, la Torá en principio, pero luego más tarde la Biblia al completo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, pues fuesen interpretados y fuesen trabajados de una forma muy diferente que la que podría ser la general, que tenía esa connotación de moralidad, de religiosidad dogmática, de historicidad que no tiene realmente o tiene una base muy pobre histórica, etcétera. Pues bien, sobre logos, volviendo, disculpadme que me haya desviado tanto, volviendo de nuevo a lo que se habla del logos, de la palabra, del verbo divino, Filón de Alejandría decía que el logos era la sabiduría de las realidades espirituales, directamente. Entonces podemos entender que el logos, o el verbo del Evangelio de Juan, es Dios mismo manifestándose y creándolo todo. Y ahora pasamos más atrás hacia el tiempo, en el Antiguo Egipto, ya que existen en el Antiguo Egipto, con toda la trayectoria que tuvo histórica, existen diversas versiones del mito cosmogónico, del mito de la creación, y varias de ellas se refieren al verbo como determinación creativa también. Por ejemplo, una de ellas nos habla del dios Ta, que crea el cosmos como una obra gestada en su corazón y creada por su lengua. En otra versión se habla de Kepri, dios formador e iniciador, llamado también el autoengendrado, el que se engendra a sí mismo, el que se conoce a sí mismo, que dice en un papiro egipcio, que habla sobre el nacimiento del sol, que numerosas formas han procedido de la boca de Kepri, que con su palabra podía crear. Y una versión más de la cosmogonía egipcia se refiere a dios Tot. Recordemos que Tot es Hermes, el escriba de los dioses, dios de la palabra y mensajero de la divinidad, que entrega el mensaje divino a los seres humanos. Pues hay una versión que dice que Tot, con su verbo, crea lo que existe. Entonces ya nos encontramos también en el Antiguo Egipto, que estaban estos relatos cosmogónicos, estos mitos, y que tienen mucho que ver con la palabra. En el caso del Islam se dice que Alá pronuncia la palabra kun, que significa sea o sé, como imperativo, y las cosas son. Luego también uno de los mitos cosmogónicos, pero disculpadme porque quería comentar una cosa que acabo de recordar ahora, y es que en el Islam, justamente a partir del siglo XIII, sobre todo, cuando aparece la Sema Maulava, la de Rumi, es decir, el movimiento de Rumi, que era el movimiento de los derviches, con la música y la danza sagrada y la poesía como elementos para poder acercarse a Dios. Precisamente el mismo Rumi todo el tiempo está hablando de la vibración de la música y de la poesía como formas a las que poder llegar a la divinidad, con la musicalidad y con la poesía, con ese lenguaje simbólico y místico tan inspirado que nos permite llegar a la divinidad. Y además utilizaba términos que seguramente tomó del pitagorismo, porque hablaba también de la música de las esferas. Entonces era una forma de entender esto que nos lo encontramos también en el sufismo. Bien, pues continuando, lo que iba a continuar ahora era con el hinduismo. Una mención quería hacer, y es que uno de los mitos cosmogónicos, y posiblemente haya más porque sabemos que tiene una trayectoria histórica larguísima en el tiempo, la religión hindú o las religiones hindúes,
Y es que en el hinduismo hay una narración de la creación en la que se explica cómo Shiva danza sobre 7 lotos mientras toca una flauta. Además cabe recordar aquí que tanto música como palabras son sonido armonizado realmente, no tanto una cosa como la otra. Y además Shiva estaba danzando sobre unos lotos que estaban sobre las aguas primordiales, que son el caldo de cultivo, el lugar en donde se puede dar toda la manifestación. Bien, pues ahora vamos a viajar al continente americano, ya que los mayas tienen un mito cosmogónico que le podemos leer en el Popol Vuh, que era uno de los compendios de relatos de la creación y de diferentes relatos míticos de los mayas guatemaltecos, sobre todo de los quiches. Y es uno de los mitos de la creación también que nos hablan del sonido, y es que dice que la creación viene de una conversación entre Tepeu, que era el dios de los cielos, y Cucumaz, que es la serpiente emplumada, conocida también como Cuculcán o Quetzalcóatl, y que mientras ambos dioses conversan, la creación se manifiesta. Hablaban de los elementos, hablaban de cualquier cosa, y entonces iban creando a medida que hablaban, que utilizaban el verbo, el sonido universal. Además hay que tener en cuenta que en el caso de Quetzalcóatl o de Cucumaz, como dice en el Popol Vuh, la serpiente emplumada tiene una función angélica o hermética, es decir, como Hermes, que es conector entre lo divino y lo terreno, mensajero de lo celeste y de lo terrestre también. Ya que si es la serpiente emplumada, simbólicamente se nos indica que la serpiente es la que representa la tierra, y si está emplumada es porque esa serpiente que representa lo telúrico está también imbuida de las plumas de los pájaros, que es lo espiritual. Por tanto, en Quetzalcóatl encontramos el enlace entre los mundos. Y aquí podemos entender más todavía, que es lógico, ya que es el que puede del espíritu llegar a la materia, y que todo pueda darse junto a ese dios de los cielos que era Tepeu. En otros mitos, aunque la creación no surja de la palabra misma, sí que se hace referencia a un silencio primordial que precede a toda la manifestación, y que a partir de ese momento pues ya se puede dar la creación. De hecho, por ejemplo, hay uno de los mitos de la creación en Japón. Se habla de la diosa Amaterasu, que era la diosa del sol, y que antes de que se manifestase como el sol en sí misma, y que diese su luz y calor a todos los seres, que había una oscuridad, que había también como un silencio, y que ya estaba en una cueva, según la versión, y que de repente dijo que ya era suficiente y que era el momento de que que era el momento de que todo pudiera, que tenía que darse todo. Y entonces llamó con su palabra, manda llamar a las aguas para que empiecen a manifestar diferentes elementos creativos, etcétera. La cuestión es que Amaterasu, como una de las diosas principales, pide a las aguas, a los elementos, que empiecen la manifestación. Y bueno, de hecho, muchos dioses y diosas son también escultores, que crean todo lo que existe, ya sea esculpiendo en el barro, en piedra, en agua y otros elementos. Y es que la escultura también es dar armonía al objeto esculpido, y por tanto la función cósmica ordenadora siempre está presente, ya sea en forma de música, en forma de palabra o en forma de algún tipo de arte. Volviendo a lo que hemos comentado al comienzo de este podcast, a nivel microcósmico, en el ser humano, el habla es, junto a la sexualidad, un órgano creador. Realmente tenemos dos órganos creadores, podríamos decirlo de esta manera. Una es el habla y la otra, pues, los órganos sexuales. Eso significa que sería coherente asumir la responsabilidad de la palabra pronunciada, de lo que decimos. La palabra malsonante, la palabra irrespetuosa o malintencionada nos deteriora a nosotros mismos y también a los demás. Entonces, por ejemplo, la mentira y la traición son denigradoras de la verdad y la dignidad del ser humano. Lo que quiero decir con esto es que la palabra tiene una carga, tiene una vibración que afecta al hablante y al oyente de una forma determinada. Y eso es muy importante, porque significa que no solo lo que hacemos, sino también lo que decimos y cómo lo decimos tiene su impronta, tiene su huella, tiene su patrón de forma. Una forma de describir realmente al ser humano es entenderlo como un sistema de transformación de ondas, de vibración, de energía, de información. Todo está en conjunto. Entonces, por tanto, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos tiene una carga que nos ubica en un nivel de ser conforme a lo que somos ahora. Entonces, el uso correcto de la palabra, entonces, es una toma de responsabilidad
para con los demás y para con nosotros mismos. Y bien, pues este era el podcast de hoy, que quería tratar sobre este tema de los mitos de la creación referentes a la palabra, pero sobre todo para dar a entender al fin y al cabo que ya se nos está indicando que lo que nosotros decimos, volviendo a la frase del comienzo que encontramos en el Evangelio, y es que, como decía Jesús, no es lo que entra por la boca lo que te contamina, sino lo que sale por ella. Así que, sobre todo, para terminar, decir que el uso de la palabra, el cuidado de la palabra es muy importante para poder expresarnos. No solamente el hablar bien, el no decir palabras malsonantes y demás, sino también la forma, el tono que tenemos de hablar, y no solo eso, sino también intentar tener un vocabulario lo más amplio posible, ya que todo tiene sus propios matices, todo tiene su propia forma, su propia riqueza. No es lo mismo el azul que el añil, que el cian o que el turquesa, por ejemplo. Son gamas del azul en general, pero tienen sus propios tonos, sus propias tonadas. Y esto sucede con cada cosa. Un estado psicológico no es lo mismo el orgullo que la soberbia, la prepotencia, y no es lo mismo la gula que el sibaritismo, que la glotonería. Son aspectos que tienen pues una serie de semejanzas, una serie de relaciones psicológicas, pero que tienen su propia riqueza y su propio matiz. Y esto, el ampliar el vocabulario, nos permite el poder aprender mucho mejor el conocimiento que estemos estudiando. No se trata de ser un pedante y tener un vocabulario muy amplio y poder utilizarlo y lucirlo. No se trata de eso, porque realmente si hablamos a las personas tiene que ser para que nos entiendan. Entonces hay que tener también un respeto respecto al uso de la palabra si tenemos un vocabulario rico. Pero si nosotros intentamos igualmente el poder enriquecer nuestro vocabulario, esto nos abre nuevos horizontes, nos abre nuevas perspectivas, nos abre nuevas posibilidades de comprensión y de profundización en aquello que estemos estudiando y que estemos tratando. Entonces, esto también es algo que me gustaría sugerir, que aquí en nuestra escuela pues hacemos hincapié en ello, en que también hay que enriquecer nuestro vocabulario, aparte del buen uso que hagamos de él, y así de esta manera pues se abren nuevas posibilidades y se pueden recrear nuevos valores y horizontes nuevos. De hecho, ya para ir terminando, recuerdo que ahora mismo también me acabo de acordar de la novela de George Orwell, la ya conocida 1984, que hay un departamento, como un ministerio del país, en el que se dedica exclusivamente a ir creando la neolengua, que la neolengua no era otra cosa que ir reduciendo cada vez más las palabras que el pueblo utilizaba. Y de hecho recuerdo ahora una escena en la que está hablando, creo que era el mismo protagonista de la novela, con alguien del ministerio, un amigo o algo así, que le está diciendo con mucho orgullo que para la próxima edición del diccionario de la neolengua, que va a ser reducido a menos de la mitad de lo que era en ese momento. Y lo decía con mucho orgullo. Es decir, que aquí nos está indicando, o Orwell ya lo dejó bien claro, y es que si tenemos un vocabulario pequeño, un vocabulario muy escueto y no tenemos capacidad para expresarnos lo suficiente, o no solo para expresarnos, sino para comprender la realidad, entonces vamos a empobrecernos internamente, porque no vamos a poder apreciar la riqueza de todo lo que existe realmente, y de nosotros mismos y de nuestro propio autoconocimiento. Bien, pues con esto terminamos. Esperamos que os haya parecido útil este podcast, y ya nos vemos, ya nos escuchamos la semana que viene. Hasta la próxima.